Bien, las proyecciones financieras son una herramienta fundamental. En general, en una startup, cuando vas a planificar, ¿no? Y a ver los números, muy importante, ¿no? Muchas startups se lanzan adelante a sacar el producto sin tener muy claro los distintos estrategias de precios, por ejemplo, qué efectos tienen sobre su capacidad de generar ingresos, sobre su capacidad de obtener beneficios, sobre su capacidad, aunque sea de financiar el crecimiento de la empresa. Bien, entonces, desde luego, tener unas proyecciones financieras que entiendas muy bien es un ejercicio muy importante para cualquier emprendedor. Aparte de eso, veremos la aplicación que tienen en concreto para buscar inversión y cómo se ven las perspectivas, las proyecciones financieras desde el punto de vista de un inversor, ¿no? Una recomendación que hago es cuando estás trabajando las proyecciones financieras, que generalmente lo que son pues una hoja de cálculo, ¿no? Con diferentes variables y diferentes métricas financieras, sobre todo, pues qué ingresos, qué beneficio, qué margen, qué costes, todo desgranado. Generalmente, bueno, cada uno lo hace un poco como quiere. A lo mejor al principio pues lo puedes hacer a 3 años. Luego seguramente si quieres hacer un ejercicio más serio, puedes hacer o el primer año por meses, el segundo y el tercero por trimestres y los dos otros por año simplemente. Bueno, cada uno un poco lo hace según considere útil, ¿no? Desde luego un inversor va a querer ver unas proyecciones financieras a 5 años. Le van a dar poca credibilidad porque tienen poca credibilidad. Entonces, más bien lo que van a querer ver es que has pensado, has razonado, estás teniendo en cuenta los factores importantes, más que se crean que la cifra final va a ser la que vas a obtener porque, bueno, de todas sus inversiones, pues recuerdo que Rodolfo Carpentier, por ejemplo, uno de los más veteranos inversores en España, que tuvimos de mentor, digamos, cuando entramos en su incubadora, era entonces de AD, en mi primer proyecto Metocube, él cuenta que solo una vez ha visto que superado lo que venía en el plan de negocio ha sido con Bybit. Bien, con lo cual, generalmente, como somos muy optimistas los emprendedores y luego como estamos vendiendo nuestro proyecto a un inversor, pues generalmente lo que sucede es que un inversor cuando se le plantan en delante de esas proyecciones, pues no se cree ni la mitad. Hay quien dice que el ejercicio que hacen es dividir a la mitad las proyecciones, entre tres, etcétera. Bueno, lo importante es que sepáis que ellos van a hacer un descuento cuando estén leyendo eso, no se lo van a creer y van a hacer un descuento el que consideren razonable. Pero puede, incluso siendo no muy importante las cifras, que lo son, lo que puede causar muy buena impresión de cara a un inversor pues es ver que se ha hecho bien el ejercicio y que se entiende lo que hay detrás a nivel financiero de la empresa, ¿vale? Entonces, para esto se suele usar una hoja de cálculo, ¿no? Yo os recomiendo, como os recomendaré siempre, hacer las cosas en la nube, utilizando Google Docs y en concreto Google Spreadsheets, que es una herramienta de hoja de cálculo fenomenal, gratuita, de Google, que puedes usar directamente sin tener nada instalado en el ordenador. Sé que hay mucha gente que trabajáis con Excel, bueno, pues que estéis familiarizados con Excel, no hay problema. Os recomiendo de todas formas que probéis eso, Google Spreadsheets. Y sobre todo, pues también que hagáis el ejercicio, primero, antes de salir a buscar inversores, intentéis conocer, si habéis visto el vídeo o conocéis un poco el concepto de networking, ¿no? Seguramente, si lo habéis aplicado, conozcáis a alguien que os puede echar una mano, bien porque ha sido emprendedor, ya ha salido a buscar dinero a inversores, o bien porque es del mundo financiero y en concreto el mundo financiero de finanzas y de inversión, de capital riesgo o un business angel que conozcáis, que os dé un repaso a lo que habéis hecho. Y sobre todo lo que es muy importante es que cada cifra que hay ahí seáis capaces de justificarla. Y sobre todo, esto engancha con todo el tema de Lean Startups, métricas, medir y salir a la calle y hablar con clientes de verdad, con gente, con personas,
más que hacer una investigación de mercado y creerse todo lo que viene en los informes de Gartner, etc. Entonces, que estén sustentadas por datos reales de que habéis efectivamente salido a la calle, de que tenéis clientes, etc. Eso es muy importante. Bien, ¿cómo es el proceso? Una vez soy consciente, he evaluado los pros y los contras, ¿no? ¿Cómo empiezo ese proceso de búsqueda de inversión, ¿no? Bueno, pues ya os he dado una pista de lo primero que es importante. Lo primero que es importante es entender bien dónde te estás metiendo, que estás involucrando a gente externa, que vas a tener que dar explicaciones si las cosas no van como esperas, que suele pasar. Entonces, a veces eso abruma y a veces pues hay que ser muy consciente de dónde te estás metiendo. Tiene que haber un acuerdo de todos los socios. Sobre todo los fundadores tienen que saber lo que se está haciendo. Si tienes un fundador técnico de estos que pasa cosas de negocio, no puede pasar de esto. Es muy, muy importante que todo el mundo entienda que cuando se busca inversión en una startup, de nuevo, insisto un poco en la diferencia entre negocios tradicionales y negocios innovadores o startups. En un negocio tradicional es posible que incorpores a algún inversor y que esté contento recibiendo dividendos, ¿no? Es muy distinto porque en ese caso no hay ningún compromiso al aceptar un inversor y se puede hablar con él, pero no sucede lo que sucede en startups, que es que cuando incluyes a un inversor, él tiene, con casi el 100% de seguridad, más del 95% de los casos seguro, tiene en la cabeza que vas a vender la empresa y que él va a conseguir su dinero vendiendo la empresa. Cuando tú vendas la empresa, hay algunos mecanismos un poco distintos, como que los propios emprendedores recompren las empresas, las acciones. Es muy poco habitual, la verdad. Bien, entonces cuando todo el mundo del equipo entiende y está de acuerdo en emprender esa vía, en seguir esa vía de buscar inversión, a lo mejor porque no ven, desde luego, pues la autofinanciación, ya han encontrado el modelo de negocio y la autofinanciación pues no les va a permitir crecer lo suficientemente rápido como para que no vengan otros y les adelanten por la derecha. Bien, cuando se tiene eso claro, lo primero es identificar los inversores potenciales. Aquí no hay una lista de inversores y punto y todos aplican. Pues hay que ver qué inversores invierten en la etapa en la que estás tú. Hacer una lista en una hoja de cálculo. ¿Qué inversores invierten en la etapa en la que estás tú? ¿Qué cifras invierten? ¿En qué sectores invierten? Casi todo esto suele venir en la página web del inversor. Luego también hay sitios web como Crunchbase o en España Startup Explore, en España y pronto en Europa. Logic también, logic.com tiene muchas referencias de quién ha invertido en qué. Hay muchísimas, y googleando, buscando en Google, pues también se saca muchísima información. Entonces, haced los deberes, mirad en qué tipo de empresas ha invertido cada inversor. Si estáis buscando capital riesgo, tanto si estáis buscando capital riesgo como si no, tenéis que intentar entender si han metido, o sea, si tiene dinero para invertir, porque hay ciertas etapas en las cuales, pues, un inversor lo que hace es directamente no invertir más. Tiene una cartera y lo que quiere es trabajar sobre esa cartera los próximos años y, bueno, pues eso, poder tener un éxito y una inversión o dos exitosas que le hagan ganar más dinero. En este aspecto, los fondos, por ejemplo, sí que son más claros. Los fondos de capital riesgo. Y muchas veces es muy fácil ver en qué etapa están. Y ya os digo, antes lo expliqué cuando expliqué los fondos de capital riesgo cómo funcionan.
hay años en los que están invirtiendo, años en los que están trabajando en las inversiones y años en los que están ya buscando cómo salir. Entonces es absurdo ir a un fondo que esté en una etapa de su ciclo de vida en la que no estén invirtiendo, ¿no? Bien, una de las cosas importantes es en esta lista poner las referencias de otras startups, otras empresas donde han invertido, ¿no? Y intentar hablar con esas startups, preguntarle qué tal la experiencia, qué tal esta gente como inversores, etcétera, ¿no? No solo os va a dar información buena, sino que la mayor parte a veces da un poco de yuyu, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué va a pensar el inversor si se entera que le estoy investigando y tal? Generalmente lo verán como un ejercicio de diligencia y desde luego no les sentará mal y lo verán como algo responsable y es lógico. Estás dando entrada en tu empresa pues a alguien, pues querrás saber si funciona, si no, etcétera. Muchas veces, por ejemplo, un inversor que haya invertido ya en una empresa parecida a la tuya, a veces te puede bloquear el que ese inversor pues vaya a meter más en un competidor. A veces no, ¿vale? Luego, importantísimo, ¿cómo me pongo en contacto con esos inversores? Bien, la mejor forma, y lo dicen todos los inversores, es a través de una introducción, de alguien suyo de confianza que les presente tu proyecto, que les dé confianza, que diga que te conozca, que te recomiende. ¿Cómo consigo eso si soy un mindundi y no conozco inversores? Bueno, pues yendo a eventos. De nuevo aquí entra el networking. Vete a eventos de emprendedores, vete a foros de inversión, habla un poco con ellos antes, intenta pues habla con prudencia, ¿no? Si Luis Martín Caviedes, por ejemplo, siempre cuenta que a él le han llegado a abordar en baños a presentarle un proyecto en el baño, ¿no? Entonces, bueno, por supuesto tiene que haber sentido común, tiene que haber coherencia, pero intenta siempre hablar, que te conozcan, que de alguna forma cuando les escribas puedas decir, o cuando les veas, pues que coincidisteis en tal evento, etcétera, ¿no? Entonces, para no ser uno más que les escribe un correo por el canal estándar que recomiendan, etcétera, ¿vale? Bien, otra cosa, cuando hablas con un inversor, por ejemplo, en un evento, otra cosa es que ya que te reciban, lo que tienes que hacer es atraer su atención, no le tienes que contar todo lo que haces y desde luego ni mucho menos a nivel técnico. Para eso hay conceptos como la propuesta de valor, que no es la misma para los clientes que para un inversor, ¿no? Y entonces una cosa muy importante es que eso sea coherente y que le digas algo, sobre todo no que le des toda la información, sino que le llame la atención. Generalmente, ¿qué cosas le llaman la atención? Pues un crecimiento exponencial, un crecimiento fuera de lo normal, alguna métrica extraordinaria. Bien, entonces a un inversor tenemos poco tiempo para captar su atención y cuando digo poco tiempo es muy poco tiempo. Si coincides con él en un evento, si te lo presenta alguien, si te presentas tú un poco en el momento en que te puede prestar un poco de atención, es muy poco tiempo. Estamos hablando de un minuto o menos. Date con un canto en los dientes, entonces llama la atención. Como decíamos, presenta una métrica interesante, algo que le llame la atención, un sector que sepas porque ha declarado o ha dicho en su blog que le interesa, etcétera, ¿vale? Con lo cual, una de las recomendaciones más importantes que os puedo hacer es practicad y practicad el discurso. No solo para inversores especialmente, en general, pero también para inversores. De nuevo, ¿cómo se suele hacer esto y es una buena forma? Pues yendo a eventos, explicando a la gente en qué consiste tu proyecto, viendo la cara que ponen cuando les cuentas que tienes un servicio que es una API que por XML se puede descargar, etcétera, bla, 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 bla. Que no se enteran de nada e ir mejorando ese discurso. Por supuesto, lo que he dicho, como se lo digas a un inversor, estás perdido. Entonces, practicad muchísimo el elevator pitch, que se llama esto. El concepto es ¿qué le dirías a un inversor si puedes compartir un viaje con él en el ascensor y tienes que captar su atención? Recuerda que el objetivo no es comunicarle todo lo bueno que tiene tu empresa, sino conseguir que te dé una cita y que te pida que le envíes algo de información, etcétera, ¿vale? O sea, que conseguir levantar su interés.
Bien, respecto a qué materiales hay que presentarle o enviarle, muy importante enviarle un buen resumen ejecutivo, o un one pager lo llaman, algo que muy rápidamente le sitúa al inversor en qué es lo que haces y por qué tiene que invertir ahí. Siempre empieza haciéndole fácil entender cuál es tu producto o servicio. Generalmente en servicios profesionales pues no van a invertir. Entonces muchas veces pues, si hablas de producto pues rápidamente un enlace a un vídeo que puedan ver exactamente qué es lo que hace tu producto en 30 segundos, 20 segundos y se ubiquen. Y luego ya le hablas de en poco espacio y muy resumido, ¿no? ¿Cuál es el tamaño sobre esto hay 1000 plantillas, 1000 recomendaciones, pero como mínimo tienes que dejar claro que hay un mercado preparado. Le tienes que dejar claro que sabes que está preparado porque has salido a la calle, porque ya tienes algunos clientes, porque ya tienes algunas cartas de intención firmadas, por lo que sea, que demuestre que efectivamente te has movido y has visto que hay mercado. Por supuesto, los datos de informes, reportes, etcétera, de Gartner, de IDC, etcétera, son importantes y son buenos, pero mucho más importantes estos que vienen de la experiencia, ¿vale? Por supuesto, le tienes que convencer de que resuelves un problema grande, importante y urgente a resolver, que tu solución es viable y también, por supuesto, hablarles de tener unas proyecciones financieras razonables, como hemos dicho antes, y hablarles del equipo. El equipo es muy, muy importante y le dan muchísima importancia. Por supuesto, no solo le dan importancia a los currículums que puedas meter aquí, sino luego al feeling que tengan contigo cuando interactúes personalmente con ellos. Pero como esto muchas veces se lo van a leer muy rápido y el objetivo es que puedas convencerles en persona, pues desde luego es muy importante hacerlo bien. Esto para enviarles, porque también hay que tener preparado un business plan. Ahora están muy demonizados los business plan, parece. Yo creo que hay gente que no, como hay tanta gente enseñando estas cosas que no ha montado una empresa en su vida, muchos se creen que con un business model canvas ya vale. Bueno, pues a la mayor parte de inversores y sobre todo cuando estás en un ciclo de madurez y estás pidiendo las cifras más considerables, te van a exigir un poco más que un business model canvas, ¿no? Bien, por supuesto luego empieza, si les interesa el proyecto, empieza un periodo de negociación. Entonces, como ya he comentado, ellos tienen generalmente menos prisa que tú. A mí, entre otras cosas, me gusta el comenzar una empresa, un proyecto empresarial con una estrategia de bootstrapping. Recordemos, el bootstrapping es intentar avanzar todo lo que puedas en un proyecto con los recursos que tú tienes, es decir, cobrando poco, generando siempre ingresos a través de clientes, etcétera, intentando buscar ser sostenibles, llegar al break-even. Break-even es ese momento en el cual digamos, los ingresos son mayores que los gastos, ¿no? Y entonces ya la empresa es sostenible o rentable, como lo quieras llamar. Por eso me gusta, porque la negociación luego es mucho más tranquila, no tienes la presión de tenemos 3 meses de caja, pues hay que darle caña a esto, porque luego siempre se retrasa todo más. Los detalles últimos, una vez estamos todos de acuerdo en que se lleva a cabo esa operación de inversión, los últimos detalles, hay cosas, una parte del proceso que se llama due diligence, ¿no? Que es, por ejemplo, bueno, ahora que hemos decidido invertir, simplemente vamos a chequear que lo que dices es cierto, ¿no? Entonces, bueno, eso suelen llevar tiempo algunos detalles, las cláusulas de los pactos de socios que hemos dicho 1000 veces que hay que entender muy bien, saber dónde te estás metiendo, pues también son muy relevantes. Y desde luego, ve holgado, no vayas justito porque la negociación se suele retrasar y desde luego, como también hemos comentado, es más interesante para el inversor que para ti. No juega con ventaja el inversor, porque no tiene tanta prisa como tú seguramente, ¿no? Bien, las fuentes de información, como ya hemos comentado, lo bueno es que hay muchísimos sitios donde puedes encontrar
información sobre otras operaciones de inversión, ¿no? Desde luego hay que tenerlo claro, hay que empaparse. Muchísima gente, y es patético cuando vienen y dices, te das cuenta por lo que buscan, ¿no? Yo recuerdo una en concreto de una persona que buscaba, o sea, casi me caigo para atrás, que me dijo totalmente en serio que buscaba 80 millones en primera ronda. Eso directamente te descarta que esa persona no tiene ni idea de lo que está haciendo. O sea, no tiene ni idea de lo que está haciendo, es imposible. Y sin ser tan exagerado, hay muchísima gente, yo me acuerdo la etapa en la que todo el mundo buscaba 200.000 euros a valoración de 1.000.000 de euros. Bueno, hay que tener coherencia, desde luego hay que tener referencias, desde luego hay que entender que las referencias de inversión en Estados Unidos son muy diferentes a las que puedas obtener en otros países, en concreto, por ejemplo, en España. Entonces, búscate, hazte una lista, vete, lee con frecuencia y mira a ver por qué entornos andan las operaciones de inversión, intenta recopilar todo el máximo de información posible, pero no... Y luego también ten coherencia, es decir, si sois dos recién licenciados que no habéis trabajado en vuestra vida, que tenéis un proyecto empresarial, pues a mí desde luego no me vais a convencer de que eso cuesta la valoración es de 1.000.000 de euros. Entonces, todo que sea bastante razonable, ¿vale? Como comentaba, el aspecto de la geografía del dónde estemos hablando es muy relevante. Un error bastante común es leer blogs e información, contenidos generados para el mercado de Estados Unidos y pensar que eso va a ser exactamente igual en España, ¿no? No, pues desde luego hay que ponerlo en contexto, ahí las cifras de inversión son mucho más grandes, tampoco os creáis que es jauja porque está todo el mundo ahí buscando dinero. Entonces, mucha gente que se va a Silicon Valley se vuelve decepcionada porque ve que sí, efectivamente hay dinero, hay transacciones, hay operaciones, pero hay tanta oferta y tanta startup y tanta gente buena que es difícil. Entonces, en España ha cambiado muchísimo el ecosistema, ha mejorado mogollón desde hace 7 años, sobre todo en los últimos 5 y 3 años en concreto, pues ha mejorado mucho. Hay rondas ya de un tamaño, o sea, hasta hace muy poco una ronda de 2 millones de euros era algo súper extraordinario y había muy pocas al año, y ahora pues este mismo año pues ha habido una ronda de 100, ha habido alguna operación de salida de exits, ha habido unas cuantas de 30, CartoDB, por ejemplo, se me ocurre, Cabify, por ejemplo. Entonces se están moviendo cosas y sobre todo ese tramo que siempre se hablaba de que estaba muy desatendido, ¿no? Entre 500 y 1.000.000, luego a partir de 1.000.000, etcétera. Se están viendo cosas, se ha activado muchísimo. En cuanto a... Luego también hay otros ecosistemas. Israel está muy movido. En Hispanoamérica, Chile está funcionando muy bien. Entonces, una de las primeras cosas... Londres también. Una de las primeras cosas que puedes considerar es si buscas dinero en tu país, en concreto, pues por ejemplo, si vives en España, si buscas dinero en España y en qué momentos, ¿no? O si lo buscas fuera. Si lo buscas fuera, por ejemplo, en Estados Unidos, es muy probable que tengas que abrir una empresa en Estados Unidos, lo cual es relativamente fácil en Delaware, por ejemplo. En Londres, como ya os comenté, es facilísimo, 72 euros, 3 horas y casi ningún papeleo hasta que cobres 77.000 libras, ¿no? Entonces, bueno, pues dependiendo de cuál sea tu estrategia, te puedes perfectamente plantear muy en serio el buscar dinero fuera de España. Bien, no se puede hablar de inversión ni de finanzas sin hablar del cash flow. El dinero, cómo entra y cómo sale dinero en la caja. Esto, si me tuviera que quedar con algo importante, es con esto. De todo el mundo de emprender, de todo el tema de las startups,
Esto es lo más importante. Tienes que tener un ojo mirando a la visión que has construido y otro mirando todo el rato a la caja. Esto además, un buen amigo y mentor, que es Agustín Cuenca, insiste muchísimo y desde luego cuando has pasado, como es mi caso, algún susto de caja en una empresa, es espantoso. Lo de ver, sobre todo porque lo sueles ver tarde, que no tienes dinero para pagar compromisos que tienes y que gente que tiene compromisos para pagarte no los está cumpliendo. A lo mejor, además es que a lo mejor muchas veces no porque no quieran, ni porque sean malos, ni porque no tengan palabra, sino que a lo mejor a ellos les está pasando lo mismo y en cadena un tío que no paga pues afecta a muchísimas empresas. Otro posible problema es el de muerte por éxito. A ti te sale un contrato bueno, etcétera, todo pinta fenómeno, contratas y empiezas a tener gastos. Y como no manejes muy bien a priori, el tema de cómo va a entrar el dinero, cuáles van a ser los términos de pago, etcétera, pues puedes tener un problemón. Un caso que conozco, tuvieron un problema de caja de una empresa que no pagaba para descubrir que esa empresa quebró y era una factura de unos 300.000 euros, me parece. Entonces, muchísimo cuidado. Siempre os recomiendo tener un colchón en la caja. Es decir, Microsoft siempre se dice que tiene un año todos los gastos que tiene en un año lo tiene en la caja, ¿no? Preparado. No sé si hace falta tanto, no creo. En una empresa, sobre todo que necesita el dinero para crecer, pues eso es un lujo que no se puede permitir. Pero desde luego hay que tener un colchón. En cualquier momento, nosotros, por ejemplo, en varias empresas que he tenido, te viene un susto y un susto de 25.000 euros y cosas del estilo. Una cosa con la que no contabas, etc. Lo primero es tener las cosas en orden, pero de verdad que sucede. Y que donde menos te lo esperas hay un gasto extraordinario y como no lo tengas cubierto, entonces esta recomendación de hacer un colchón, ¿no? De cuánto quemo al mes y tener un número de meses. Nosotros, por ejemplo, en Agorabotin la hemos metido en el pacto de socios. Los sueldos solo van a ir subiendo, hasta un límite además bastante razonable, solo van a ir subiendo cuando se haya construido este colchón en la caja. Muy importante. Para hacer unas proyecciones de caja es relativamente sencillo, se pueden hacer tan sofisticadas como quieras, pero también de nuevo una hoja de cálculo. De nuevo, que os recomiendo Google Spreadsheets. Entonces tenéis una hoja de cálculo simplemente lo podéis poner por días, ¿no? Cada columna es un día del año, semana del año o mes del año. Mes ya empieza a ser un poco impreciso. Y luego básicamente pues tenéis repartidos todas las partidas de ingresos y todas las partidas de gastos. Las de ingresos pues generalmente van a ser las facturas que os quedan por cobrar y sobre todo si trabajáis con organizaciones, las previsiones de ingresos que pueden ser basadas en un pipeline, se llama, cuando tienes... Por ejemplo, si trabajas con organizaciones, pues tienes identificadas 3 o 4 o 5 o 6 o 12 oportunidades con una probabilidad de que entre en una determinada fecha, ¿no? Entonces eso va a hacer un poco, en esta semana va a ir entrando estos ingresos. Y va a ir saliendo, importantísimo, estas partidas, ¿no? Voy a tener estos pagos, estos pagos. No sé si antes he hablado de ingresos y gastos. No, desde luego estos cobros y pagos, ¿no? Estamos en la caja. Entonces, y luego un total, por supuesto, para ver cuánto dinero queda hay en la caja en cada momento. Y cuidado, que de verdad que vienen sustos. Un IVA, un trimestre que te va fenómeno y tal, y decides invertir en marketing para ver qué tal. Cuidado que el IVA luego te pega un sablazo. Entonces, muchísimo, de verdad, muchísimo cuidado con el tema de la caja. No sé si se ve aquí abajo, pero estas siglas CFIMITYM son muy importantes. Esto quiere decir cash flow is more important than your mother. Que el cash flow es más importante que tu madre. Es un poco exagerado, pero para que os quedéis con la copla. Bien, y ahora enganchamos un poco
la búsqueda de inversión, la búsqueda de financiación, sobre todo a nivel de inversión, con Lean Startup, con Customer Development, etcétera, con el modelo de negocio. ¿Cuándo es el buen momento para buscar inversores? A lo mejor, desde luego, las aportaciones de los fundadores, Friends, Fools and Family y aceleradoras va un poco antes, puede ser antes de este momento que voy a decir, pero el resto de inversores les va a gustar que tengas el modelo de negocio definido, probado, escalable, es decir, que si le meten dinero eso crece y ya lo tienes comprobado porque, bueno, pues llevas a lo mejor 6 meses y está funcionando, y cuando metes más dinero en marketing generas más ingresos, tienes las métricas las tienes medidas bien, etcétera. Ese es el momento, eso se llama ajuste producto-mercado, y es el momento en el que tienes un producto que los hechos de verdad, cuando has salido a hablar con clientes y empiezas a cobrar a clientes y a tener clientes y a tener un negocio, los hechos respaldan. Los hechos respaldan. Entonces, ese es el momento en el cual tiene sentido meter dinero en una empresa, porque es para financiar un crecimiento que ya está probado, que esos mecanismos funcionan, que los discursos de ventas funcionan, que sabes a quién dirigirte, que sabes qué decirles, que sabes qué propuesta de valor hacerles llegar, que sabes qué canales vas a usar para ellos, que sabes que esos canales escalan y si les metes más dinero van a funcionar, ¿no? Entonces, ese es el momento de buscar inversores. Yo siempre digo que es como cuando esquías y tienes un telarrastre y entonces vas avanzando un poquito, pues el cable se va tensando y tira un poquito de ti, y cuando se tensa, ya haces así y ya tira de ti. Ese es el momento ajuste producto-mercado. Luego hay que ser enormemente ágil y flexible. Hay que contemplar que es muy difícil y va en contra de todas los principios que se aplican ahora. Es muy difícil hacer un diseño de un plan y pensar que todo va a salir y que se va a cumplir ese plan. Es muy complicado, es muy difícil. Eso se intentó en la Unión Soviética y no funcionó. Los planes a largo plazo no funcionan, y mucho menos en el mundo de una startup que está sometida a una incertidumbre y a unos cambios en el ecosistema y en el entorno brutales, ¿no? Con lo cual, hay que también tenerlo en cuenta, sobre todo en las primeras fases de inversión. Como hemos dicho, en las segundas, aunque a veces pasa, se supone que ya tienes un modelo de negocio validado, ¿no? Pero sobre todo en las primeras, pues tienen que estar abiertos y, por ejemplo, si con Friends, Fools and Family, pues tienes que decirles, oye, esto puede cambiar el enfoque. Ahora te he dicho que metas dinero, que vamos a hacer tal cosa, es que no sabemos si va a funcionar. Entonces, igual tenemos que cambiar, ¿vale? Entonces, eso hay que prepararlo y lo tienen que entender.